están ya un poco más reducidos. Vamos a empezar con una explicación previa de todo lo que avanzamos el día de ayer para no olvidarnos de manera resumida y luego vamos con el contenido nuevo, ¿sí? Entonces voy a empezar a proyectar. Bueno, chicos, entonces el día de ayer habíamos visto todo lo que son las pérdidas territoriales, ¿no? Que ha transcurrido durante la historia de nuestro país, Bolivia, ¿no? Vamos a comenzar entonces. Las pérdidas territoriales, entonces, quedamos que se dieron de dos formas, ¿no? Una porque las cedimos a través de tratados diplomáticos y otra por las pérdidas que van a acontecer debido a las guerras que vamos a atravesar con los vecinos países, ¿no? Entonces, tenemos que saber bien diferenciar esos dos acontecimientos, cesión por tratados diplomáticos y pérdidas por las guerras que atravesamos. Entonces, por cesión de tratados diplomáticos, perdimos o cedimos, mejor dicho, 5 territorios. Una Atacama con Argentina en 1829, el Mato Grosso a Brasil en 1867, parte del Acre a Brasil en 1867, y este datito lo volvemos a ver luego en la Guerra del Acre, porque debido a esta cesión fue que la otra mitad fue la que nos invaden y se inicia la Guerra del Acre, ¿no? Luego la cesión de Chaco Central a Argentina en 1889, Purus y Apolobamba a Perú en 1902. Entonces son 5 territorios que cedimos a tratados diplomáticos, ¿no? Entonces nuestros gobernantes de ese entonces se sentaron y de alguna u otra forma cedieron nuestro territorio a cambio de algo, ¿no? Y las que son pérdidas territoriales a través de guerras son a través de 3, ¿no? La Guerra del Pacífico, la Guerra del Acre y la Guerra del Chaco. Las 3 fueron iniciadas por recursos naturales que son el guano del salitre, la goma elástica y el petróleo. Bueno, entonces hagamos resumidas cuentas de lo que fue la Guerra del Pacífico. Esta comprendió entre los años 1879 y 1884, ¿no? La provincia de Atacama, que era principalmente la boliviana, existían cantidades de guano y salitre que eran compradas por Chile para ser exportadas a Europa, ¿no? El guano y el salitre, que son las heces de las aves que se encuentran en las costas marítimas. Que en un cierto momento Bolivia le va a subir el impuesto a guano y salitre, lo cual Chile no va a querer pagar, ¿no? Entonces Bolivia va a vender toda la maquinaria de la empresa que extraía este guano y salitre y va a causar que Chile invada el territorio boliviano. Comenzará, ¿no? Con una invasión primero a Atacama, luego va a empezar Antofagasta en 1879, luego va a pasar a Mejillones, Caracoles, Cobija, Tocopilla, y va a empezar a enfrentarse con nuestro ejército, ¿no? El 23 de marzo de 1879 va a haber una resistencia boliviana que va a estar al mando de Ladislao Cabrera, pero estos van a ser derrotados en el puente de Topátera, ¿no? En ese momento, Perú, que tenía una alianza con Bolivia, va a decidir entrar a la guerra en apoyo a Bolivia y entonces Chile también le va a declarar la guerra a Perú. Entonces vamos a estar peleándonos los 3. En ese momento estaba gobernando Hilarión Daza, ¿no? Que Hilarión Daza va a ser sustituido en medio de la guerra por Narciso Campera, generando así una crisis interna, ¿no? Y haciendo que nuestro ejército pierda en la última batalla con Chile, que va a ser la denominada Batalla del Alto de la Alianza en 1880. Después de esta derrota, Bolivia decide salir de la guerra y aún va a quedar peleando hasta 1883 Perú. Finalmente, Chile también le gana a Perú y entonces luego vamos a firmar un tratado de tregua que va a ser el de 1904, el memorándum de 1904. ¿Cuáles son los resultados? Bolivia
pierde todo el litoral, es decir, no solamente va a perder Atacama, sino que va a ser toda la provincia del litoral, Atacama, Mejillones, Calama, Tocopilla, ¿no? Y Perú pierde Arica, ¿no? Entonces Arica ahora va a pasar a manos de los chilenos. Entonces, a cambio de eso, Chile le va a pagar 300.000 libras esterlinas a Bolivia. Pasemos entonces a la segunda guerra que vimos, que fue la guerra del Acre, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que entonces esta guerra va a comprender entre los años de 1899 y 1903. Se había descubierto en el departamento de lo que hoy es Beni, en la zona amazónica de nuestro país, la goma elástica, ¿no? La goma elástica, que es el caucho que sirve para hacer sobre todo las llantas, ¿no? Recordemos que en 1867, por cesión, nuestro presidente Mariano Melgarejo había cedido la mitad de nuestro Acre a Brasil, entonces todavía nos quedaba la otra mitadcita, que es la que ustedes ven en la imagen con el círculo amarillo, lo cual va a ser muy bien vista porque si estaban sacando harta goma elástica del que ya la había cedido Melgarejo, los brasileños van a decir, vamos a invadir esa otra mitad para que podamos tener el total del Acre. Entonces, en 1902 van a invadir la otra mitad, pero en esa otra mitad que era boliviana, estaba siendo extraída la goma elástica por los empresarios cruceños que tenían al mando a Nicolás Suárez. Cuando invadan, Nicolás Suárez va a tener su propio ejército y va a ser el que va a contener esa invasión, porque el ejército nacional se encontraba en La Paz y va a tardar mucho tiempo hasta que puedan llegar. Hasta eso, los brasileros invadieron por completo y vencieron al ejército de Nicolás Suárez. Finalmente, entonces, perdemos esta batalla. El presidente va a negociar por la vía diplomática, el presidente de ese entonces era Pando, y va a ceder, ¿no? El resto del Acre a Brasil en el llamado Tratado de Petrópolis, perdón, de 1903. A cambio, Brasil le va a entregar 2 millones de libras de esterlinas, pero nosotros vamos a perder nuestro territorio rico, ¿no? Rico en goma elástica. Pasemos a la última guerra que hemos enfrentado con países vecinos, es la guerra del Chaco, ¿no? El Chaco se encuentra en la parte sur de Bolivia, lo que ahora es el departamento de Tarija. Ahora, este territorio del Chaco es un territorio muy infértil, ¿no? Es muy fértil porque es muy seco por las condiciones climáticas que hay, pero ¿qué pasó? Que en este territorio se encontró petróleo, ¿no? Hola, hola, ya, restablezco, ¿no? Se encontró petróleo. Entonces, ese va a ser el principal motivo para que Paraguay ingrese e invada, ¿no? Nuestro territorio porque quería ese recurso. Entonces, en ese momento era muy bien visto el tema del petróleo, ¿no? Por todos, pero sobre todo por paraguayos. ¿Por qué? Porque Paraguay y Bolivia en ese momento eran los países más pobres de América del Sur. Entonces veían ese recurso como una forma para salir adelante, ¿no? Entonces, entonces, esta guerra va a iniciarse en 1932 y va a finalizar en 1935. Es una de las guerras más cortas, pero es una de las más sangrientas y desastrosas, ¿no? Debido a que los pobres soldados morían por el clima, por la sequedad, no había agua, tampoco había, digamos, cómo podían curarse, había muchos prisioneros, ¿no? Entonces fue la más corta, pero fue la más desastrosa para ambos países. Finalmente, Bolivia va a perder nuevamente esta guerra. Va a haber la muerte de 50.000 hombres, 25.000 prisioneros de guerra, ¿no? Entonces, años más tarde de lo que finaliza la guerra, se van a juntar en 1938 y van a firmar el Tratado de Paz, Amistad y Límites, ¿no? Entonces, por el cual nosotros cedemos
parte de ese Chaco, ¿no? En los primeros años se dieron parte de nuestro Chaco a Argentina y la otra restante lo vamos a perder en esta guerra con Paraguay. Entonces hemos perdido casi todo nuestro Chaco. Queda un poquitito que todavía lo sigue teniendo el departamento de Tarija, ¿no? Entonces, esa es la historia de cómo nosotros hemos perdido territorio. Recordemos que nacemos a la vida independiente, a la vida republicana, con una extensión territorial de 2.300.000 kilómetros cuadrados, pero en las cesiones diplomáticas y en las pérdidas territoriales por guerra hemos perdido 1.150.000 kilómetros cuadrados, porque en la actualidad solamente somos esa mitad hoy, ¿no? Hemos perdido territorio muy rico en recursos naturales. Lamentablemente, casi todos nuestros recursos se encuentran en los límites con los vecinos países, lo que provocó que nuestros países vecinos nos enfrenten para poder apropiarse de esos territorios, ¿no? Que antiguamente, ¿no? Era muy, ¿cómo les puedo decir? O sea, no, era muy típico que los países quieran extenderse a través de la invasión, ¿no? Al día de hoy, invadir ya es, ¿no? Algo penado, ¿no? Entonces ya muy probable no se haga eso. Ya no se haga eso, ¿no? Bueno, ahora, esas son entonces las pérdidas territoriales que hemos afrontado, ¿no? En la historia de Bolivia. Entonces vamos a ir a ver una guerra más que vamos a afrontar, pero esta guerra ya no va a ser con los países vecinos, sino va a ser una guerra interna, ¿no? Una guerra que va a ser entre los mismos bolivianos, va a ser la llamada guerra civil, ¿no? Esta guerra civil enfrentó a conservadores sucrenses y liberales paceños. ¿Cuál era la temática de esta guerra civil? Supuestamente apoyar al federalismo que era impulsada por los liberales paceños, pero en realidad tenía un trasfondo. ¿Cuál era el trasfondo? Quererse llevar la sede de gobierno de Sucre a La Paz. Bueno, entonces van a enfrentarse estos dos, los liberales paceños van a ir a conseguir el apoyo del resto de los demás departamentos diciendo, ¿no? Que se debería apoyar el federalismo, que Sucre no debería tener todos los poderes, ¿no? Que era un modelo muy conservador, entonces van a lograr los liberales paceños el apoyo de departamentos, pero además el apoyo de los indígenas campesinos aymaras que estaban al mando del temible Zárate Vilca. Se van a ir todos a Sucre y se van a enfrentar con los sucrenses. Entonces va a haber una guerra muy violenta donde van a morir muchas mujeres, muchos niños y estudiantes sucrenses. Y finalmente estos liberales paceños se van a llevar la sede de gobierno a La Paz, ¿no? Entonces desde esa época, que fue 1889, hasta el día de hoy, La Paz es la sede de gobierno, ¿no? Y Sucre deja de ser la sede de gobierno, pero no deja de ser la capital de Bolivia, porque capital de Bolivia es desde que nace la República en 1825, ¿no? Finalmente, cuando estos paseños liberales se llevan la capital, la sede de gobierno a La Paz, les cuento que se olvidan del federalismo y vuelven a un modelo conservador, y a esos indígenas que estaban al mando de Zárate Vilca les quitan el apoyo y lo mandan a fusilar a Zárate Vilca. Entonces ahí acabó, ¿no? Entonces el único fin que tenía, ¿no? Los liberales paseños era llevarse la sede de gobierno a La Paz. Ahora, luego van a llegar las épocas liberales, ¿no? En estas épocas liberales la economía de nuestro país va a basarse en torno a la explotación del estaño, ¿no? El estaño estaba siendo explotado por empresas privadas que estaban al mando de los varones del estaño. ¿Quiénes eran los varones del estaño? Patiño, Hochschild y Aramayo, ¿no? Que luego
va a crearse, ¿no? Así como una pequeña crisis con los mineros, porque los mineros van a empezar a, años más tarde, ¿no? Van a empezar a movilizarse para decir por qué Patiño, Hoshi y Aramayo eran los únicos que podían explotar si ellos eran empresarios privados, ¿no? Cuando en verdad lo debería ser el Estado. Entonces, esa es la vida después de las guerras que hemos atravesado. Ahora, después va a llegar el gobierno de David Toro, y en el gobierno de David Toro se crea YPFB, ¿no? YPF es Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, y esta creación va a ser impulsada por dos cruceños, Dionisio Foyanini y Humberto Vázquez Machicado. Y va a llegar también el gobierno de Bush, ¿no? Que lo más importante que hizo durante su gobierno Bush fue hacer crear el departamento de Pando. Ah, perdón, quería poner en silencio mi celular, chicos. Bueno, entonces esos son los dos gobiernos que llegan después de las guerras. David Toro creamos YPFB y Germán Bush va a crear el departamento de Pando. Pero el departamento de Pando surge del desmembramiento de la parte oriental, ¿no? Ahí es donde van a ser, sobre todo del departamento de Beni. Luego viene el gobierno de Villarruel, y lo más importante que vamos a rescatar dentro del gobierno de Villarruel es la abolición del pongüeaje, que era una forma más de explotar a los indígenas campesinos, que supuestamente eso lo había eliminado ya Simón Bolívar y Antonio José de Sucre, pero los gobiernos post-republicanos siguieron, ¿no? En el sometimiento de estos campesinos, y entonces ya con Villarroel se va a eliminar. Ahora, chequen que aquí dice, vamos a acabar esta diapositiva que ayer finalizamos, que dice, en esta época ya de Villarroel se van a iniciar las primeras protestas de los mineros contra los varones del estaño, es decir, que van a empezar, ¿no? A protestar, a decir, ya no queremos que empresas privadas exploten nuestros recursos como lo hacían en la época de la colonia, ¿no? Pues en la época de la colonia, la corona española le daba las concesiones de las minas de plata a esos empresarios extranjeros y se llevaban nuestro dinerito. Entonces, lo mismo decían los mineros. Van a empezar a protestar en este gobierno de Villarroel, lo cual Villarroel no va a hacer caso omiso y finalmente hará que caiga con lo que ahorita vamos a empezar. Entonces, eso avanzamos el día de ayer. Esperen un segundito, voy a abrir la otra, la que corresponde hoy. Bueno, mis queridos alumnos, les cuento entonces que hemos acabado las épocas posguerra, ¿no? Posguerra del Chaco, la guerra del Chaco fue la última guerra, ¿no? Que hemos afrontado. ¿Qué había? Había descontento por parte de la clase minera, ¿no? Que ya no quería que exploten los varones del estaño. Había un descontento político después de la guerra del Chaco, porque por las malas decisiones de los gobernantes perdimos un territorio riquísimo en petróleo. Entonces, había un descontento comunal de la clase obrera, la clase minera y la sociedad en Bolivia contra los gobernantes, ¿sí? Ahora, todo este descontento que les acabo de contar hará que surja la gran revolución de 1952, ¿no? La revolución de 1952 es el tema que nos toca hablar el día de hoy, ¿no? Eh, y entonces vamos a comenzar. Es muy cortito, por si acaso, la Revolución de 1952. Así que de cada uno de sus acontecimientos de esta revolución vamos a tratar de desglosar, ¿ya? Ya que después de la Revolución del 52 toca las dictaduras en nuestro país, y las dictaduras recién lo tenemos que ver el día de mañana, ¿ya?
Bueno, vamos a comenzar entonces con la revolución de 1952. En abril, estoy compartiendo, ¿no, chicos? ¿Sí? Ujú. Sí. Ya, gracias, gracias. Bueno, en abril de 1952 estallará en Bolivia una revolución liderada por el partido político de MNR, ¿no? Por primera vez entonces en la historia de Bolivia va a surgir el partido político del MNR. MNR que significa Movimiento Nacionalista Revolucionario. Este movimiento nacionalista revolucionario estaba al mando de Víctor Paz Estenssoro. Ahora, este MNR, ¿cómo es que llega con esta revolución? Siendo apoyado por los mineros que le pedían a Villarroel, ¿no? Que le quite la concesión del estaño a esos varones y Villarroel no les hizo caso. Entonces, esos mineros se van a aliar a la MNR. ¿Quiénes más se van a aliar? Se van a aliar obreros y también se van a aliar una parte de los militares. Esta revolución como tal va a ser liderada, pero va a llevarlo al poder a Víctor Paz Estenssoro. Y va a realizarse un cogobierno. ¿Qué quiere decir cogobierno? Que va a gobernar entre dos fuerzas, tanto el MNR como esos obreros y mineros. Le va a dar entonces el poder, cosa que, por ejemplo, el anterior presidente, que era Villarroel, no les hizo caso a todos esos obreros y mineros, pero ahora los MNR le van a decir gobernar con nosotros, ¿no? Entonces va a ser MNR COP. Esta revolución llevará entonces al poder a Víctor Paz Estenssoro con las fuerzas obreras, ¿no? De nuevo. Y ahí está, ¿no? O sea, es una fuerza revolucionaria porque anteriores gobiernos eran tradicionalistas, eran conservadores, no escuchaban la palabra del pueblo y las necesidades. Entonces, ¿por qué se dice revolución? Porque va en contra del sistema. Entonces, de todos esos gobiernos conservadores que venían dándose desde que se inició la República, esta va a ser un gobierno rebelde, ¿no? Porque le va a dar poder a quién? Le va a dar poder a la clase obrera trabajadora. Ahora, la revolución de 1952 llega con transformaciones. 4 van a ser las grandes transformaciones que se van a dar gracias a la revolución de 1952. Entonces, el primer avance que se va a dar va a ser el voto universal. Luego va a estar la nacionalización de las minas, la reforma agraria y la reforma educativa. Comencemos entonces con el voto universal. Entonces, en la antigüedad, les cuento que no todos podían votar, ¿no? Antiguamente, antes de la Revolución del 52, solamente las clases más poderosas votaban. Pero cuando llega al poder esta revolución del 52 se implanta, ahora sí, todos los mayores de 21 años, sea hombre, mujer, indígena, campesino, criollo, patriota, lo que sea, ¿no es? Pero obviamente siendo boliviano, habiendo nacido en Bolivia, va a poder votar. 21 años, ¿no? Pero ahora, ¿a qué edad lo hacemos? ¿A qué edad votamos ahora, chicos? 18, ¿no? ¿Por qué? Porque esta transformación en otro gobierno que después va a llegar, lo va, ¿no? A cambiar para hacerlo accesible porque 18 años
ante la Constitución política ya sos mayor de edad, ¿no? Entonces, pero este ya es un gran avance para ese momento de la sociedad, porque en esa época votaban solamente las clases poderosas, ¿no? Es decir, ni un indígena, ¿no? Ahora, todos los mayores de 21. Ya después, ¿en qué gobierno va a cambiarse a 18 años? En el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Pero en la Revolución del 52 establece el voto universal donde todos los mayores de 21 años pueden votar, ¿no? Entonces ahí la clase obrera y la clase indígena, la clase minera va a volver a tener poder porque va a poder elegir también a los representantes para los gobiernos. La segunda transformación, y creo que de las más importantes, es la nacionalización de las minas, ¿no? Y era una transformación que sí o sí tenía que pasar, ya que esta revolución se dio gracias al apoyo de los mineros a Víctor Paz de Tensoro. ¿Y cuál era el principal pedido de los mineros? Desde antes todavía, ¿se acuerdan? En el gobierno de Villarroel, le pedían que nacionalice las minas, es decir, que ya esos varones del estaño, quienes eran Hochschild, Patiño y Aramayo, no la estén explotando para beneficios propios, sino que más bien, ¿quién la tenía que explotar? El Estado, para que el Estado reciba directamente la venta de esos recursos. Entonces, la segunda transformación que se va a dar en la revolución de 1952 va a ser la nacionalización de las minas. Entonces, las minas de los varones del estaño van a pasar a ser propiedad del Estado boliviano. Entonces, ya adiós, Hochschild, Aramayo, Patiño, ¿no? Que por cierto, fueron muy bien beneficiados durante su época cuando la explotaron. Ahora, ¿quién va a manejar la explotación de estas minas? Va a ser la Comibol. Entonces, el Estado va a crear la Corporación Minera de Bolivia y esta va a ser la que se va a hacer cargo de la explotación de los recursos minerales en nuestro país el 31 de octubre de 1952. Y creo que ese es uno de los avances más grandes que tenemos después del saqueo y explotación que hubo de La Plata, ¿no? Donde se llevaron nuestra plata y ahora como que reivindicamos ese derecho a poder explotar nuestros recursos nosotros, ¿no? Entonces ese es el aporte más grande que creo que ha tenido la revolución del 52, la nacionalización de las minas y la creación de la Comibol. Vamos a la tercera transformación de la revolución de 1952, la reforma agrícola, ¿no? La reforma agrícola o reforma agraria se va a dar el 2 de agosto de 1953. Ahora, lo principal que se va a dar dentro de esta reforma agrícola o agraria será que va a acabar con el latifundio. ¿Qué quiere decir, chicos, el latifundio? El latifundio quiere decir que grandes extensiones de tierra pertenecen a una sola persona, pero además estas grandes extensiones de tierra no están siendo utilizadas para ningún beneficio. Por lo tanto, solamente son tierras de engorde que no benefician a nada. Entonces, ¿qué va a hacer la reforma agrícola? Va a acabar con eso. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a revertir las tierras que no están siendo utilizadas para nada y las va a redistribuir a la gente que sí necesita un pedazo de tierra para vivir o para producir, ¿no? Entonces, eso es lo que propugna la reforma agraria, acabar el latifundio. Ahora, vamos
a la cuarta transformación de la Revolución de 1952, que va a ser la reforma educativa. Entonces, la reforma educativa se va a dar en 1955. Si bien la revolución de 1952 llega, pero después año tras año va a ir, ¿no?, introduciendo grandes transformaciones. Es por eso que ahorita les dije en 1955, la reforma agraria en el 53 y así sucesivamente en los posteriores años de gobierno de Víctor Paz Tensoro. Ahora, ¿qué es lo que establece esta reforma educativa? La reforma educativa establece una única escuela y además la obligatoriedad de la enseñanza primaria. ¿Por qué dice una única escuela? No es que hicieron una escuela y vengan todos a esta única escuela, no, sino que recordemos que antes había una clasificación de escuelas, ¿no? Que escuelas para los gobernantes, perdón, escuela para los hijos de los gobernantes, que escuela para los caciques, que escuela para estos, ¿no? O sea, así como que una jerarquización de la educación, ¿no? Ahora, una única escuela quiere decir todos pueden acceder acá, seas rico, seas pobre, tu papá sea español, sea indígena, sean campesinos, todos tenemos derecho a ir, ¿no? Así como cuando vos te cambias, lo único nomás ahora, por ejemplo, creo que te clasifican es por la zona en la que vivís, ¿no? Entonces vos tenés que más o menos hacer estudiar a tu hijo o a tu hermano o a lo que sea en base a la zona en la que tú vives, ¿no? Para que sea más fácil el acceso a poder llegar, ¿no? Y obligatoriedad de la enseñanza primaria, que por lo menos los niños se les obligue, ¿no? Porque hasta esa época los niños o los jóvenes, ¿no? Los adolescentes, eh, no era tanta la prioridad, sobre todo en el campo, hacerlos estudiar, ¿no? Porque prácticamente ellos trabajan o están ayudando a sus papás en los obrajes, ¿no? En las cosechas, en la siembra. Entonces, no les hacían mucho caso a la educación, ¿no? Entonces, desde esta época, que es la reforma educativa, ahora sí obligan a la gente a que el niño pueda, ¿no? Por lo menos lo que es primaria, básico, ¿no? Sepa cosas básicas como ejemplo, escribir y leer, ¿no? Que son cosas muy básicas que te enseñan en la parte de primaria y básico, ¿no? Entonces, son aportes revolucionarios porque ayudan a que la gente empiece a cambiar ese chip, ¿no? De creer que la educación es algo solamente para los ricos y que no puedo hacerlo porque no tengo dinero. No, de esta manera, ahora sí, con creando y estableciendo escuelas y enseñanza primaria, el Estado se compromete a construir escuelas para que sea mayor el acceso a educación de la población. Bueno, entonces esas son las grandes transformaciones que se viven a través de la Revolución de 1952. ¿Cuáles son? El voto universal, la nacionalización de las minas, la reforma agrícola y la reforma educativa. Ahora, para ir más o menos finalizando, porque les cuento que es súper cortito esto, posterior a estas transformaciones y durante el periodo de la Revolución del 52 o durante el gobierno de Víctor Paz Tensoro, se va a iniciar por fin la vinculación de Santa Cruz con los departamentos de nuestro país. ¿Se acuerdan que yo les contaba el día de ayer que nuestro querido departamento de Santa Cruz sufría muchísimo porque no le construían una carretera, era muy difícil acceder, ¿no?, a vender sus productos al resto de los demás departamentos porque no tenía una carretera que lo vincule y que finalmente hasta se vinculó con Argentina en la construcción de esa vía férrea. Ahora, en este gobierno de Víctor Paz Tesoro, les cuento que van a construir la carretera entre Santa Cruz y Cochabamba, ¿no? Entonces, con ello, Bolivia va a dejar de depender de comprar alimentos como arroz, azúcar, carne, y ahora los va a comprar a Santa Cruz, porque ya les había contado, ¿no? Que imagínense
que nuestro país, ¿no? En la parte andina, sobre todo La Paz, Cochabamba, Potosí, Oruro y todos ellos consumían alimentos de los extranjeros. O sea, preferían comprarle a Chile, preferían comprarle a Argentina, preferían comprarle a Perú que a Santa Cruz. ¿Por qué? Porque no había una carretera donde Santa Cruz saque su producto. Pero en este gobierno de Víctor Paz Tesoro se va a construir y gracias a Dios ya a eso Santa Cruz va por fin sacar a vender todos sus productos, arroz, azúcar, carne, ¿no? Porque era muy rica en producción, lo cual hará, ¿no? Que el desarrollo de Santa Cruz empiece, ¿no? A subir después de esta vinculación. Y finalmente, con esto vamos a acabar porque es muy, muy cortito. Esta revolución que se inició en 1952 con el MNR liderado por Víctor Paz Tesoro va a acabar en 1964, ¿no? ¿Por qué acaba en 1964? Porque va a llegar un golpe de Estado donde lo van a sacar a Víctor Paz Tesoro y va a iniciarse el proceso de dictaduras en nuestro país. Este proceso de dictadura va a durar hasta 1982. Quiere decir que vamos a vivir 18 años de dictaduras. El primer gobierno de dictadura, esto debe ser un pequeño adelantito nomás, porque ya el día de mañana recién vamos a ver la dictadura según el programa que nos han dado en la facultad. El primer gobierno que llega de dictadura que saca a Víctor Paz de Tesoro es el de René Barrientos Ortuño, que en la imagen, en el lado izquierdo, cuenten el segundo, ese es René Barrientos Ortuño, el primer gobierno de dictadura. Militares se apoderan de los gobiernos e implantan el proceso más negro en nuestro país. ¿Por qué? Porque acaban la democracia. Acabando la democracia, no existen partidos políticos, no existen libertades, el ciudadano no puede opinar, debe hacer caso a lo que digan los gobiernos militares. Entonces, nuestro, ¿y saben por qué se inició este tema de la dictadura en nuestro país? Porque estos militares se enojaron con que Víctor Paz Tesoro le dé poder a quienes, a la clase obrera trabajadora. No le gustó que los mineros, que los obreros tomen poder en nuestro país y entonces los militares van a acabar con ese poder, ¿no? Y entonces así finaliza la revolución de 1952 en nuestro país. Una revolución que trajo muchas transformaciones, que trajo cambios positivos, ¿no? Con la nacionalización de las minas, con la reforma educativa, la reforma agrícola y el voto universal. Bueno, chicos, hasta ahí llega. Entonces, hagamos preguntas, hagamos comentarios, ¿no? Yo sé que es muy cortito, pero bueno, debemos respetar el programa de la facultad. Bueno, ¿qué dudas tienen? ¿Qué preguntas tienen, chicos? A ver, voy a abrir. Profe, ¿cómo se entiende el voto universal? Es algo que no comprendo. Bueno, como les había comentado, el voto universal quiere decir que ahora todos pueden votar. La única condicionante es que tengas 21 años, ¿no? Resulta ser que antes de este voto universal solamente votaban las clases más poderosas. Es decir, que los indígenas jamás, ¿no? No tenían ni voto ni nada, ¿no? Entonces, ahora pueden serlo todos, campesino, indígena, obrero, minero, criollo, americano, lo que sea que haya nacido en Bolivia. Pero la única condicionante es que tengas 21 años, ¿sí? Esperen un ratito, voy a cerrar mi diapositiva para poder leer todas las preguntas del chat, ¿ya?
Espéreme. A ver, vamos a ir del inicio. A ver, 18. Así que, ¿a qué se refiere cuando dice que se acaba con latifundio? Bueno, latifundio quiere decir que, así, un ejemplo para que lo entiendan. Una persona tiene grandes cantidades de territorio, de tierra, y no la utiliza para nada, lo que ahora la llamamos tierra de engorde. No la utiliza para nada, entonces son tierras sin utilizar. ¿Qué hace el gobierno? La revierte. ¿Por qué se la revierte? Porque no cumplen ninguna función social. Entonces, vamos a decirlo así más fácil, se las quita, ¿no? Se las quita y luego esa tierra la redistribuye a las personas que van a utilizarla para ganadería, para siembra o para vivienda. Entonces, básicamente lo que dice el Estado es que ahora tus tierras deben cumplir una función social, ¿no? Si no cumplen una función social como siembra, ganadería o vivienda, puede el gobierno quitártela para redistribuirla a personas que sí la van a ocupar, ¿ya? Eso quiere decir acabar con el latifundio. ¿Quién saca del poder a Víctor Paz Tesoro? Van a sacar la dictadura. ¿Quién es la primera dictadura? La de René Barrientos Ortuño, ¿no? Así que todo ese año empezando el partido de más, Santa Cruz siempre fue, sí, sí, siempre fuimos un departamento muy olvidado, eh, siempre fuimos el menos desarrollado, a pesar de ser tan productivo, porque nunca nos tomaron el interés, ¿no? Y esto que les estoy contando no es algo que va a salir de mis sentimientos porque soy cruceña, sino que también les cuento que cuando estemos avanzando la historia de Santa Cruz, vamos a darnos cuenta cómo nos costó, ¿no? Cómo nos costó esta carretera de la carretera de Cochabamba, que nos puedan construir un ferrocarril y que nos den las regalías del 11%. Pero cuando estemos hablando de Santa Cruz, ahí sí que vamos a desarrollar aún más todavía este olvido de Santa Cruz. Sí, exactamente. Somos nosotros, nuestros gobernantes bolivianos han sido los peores. La carretera actual de Santa Cruz de Cochabamba es la misma que antes, es decir, sí, esa es la única que nos ha vinculado, ¿no? Ah, no, primero tuvimos la carretera, la carretera que va a Sucre, ¿no? Esa es la primera, esa iba, ¿no? La que va por Sucre, después va a Cochabamba, y ahora construyeron la que es ahora directo, ¿no? La que va por el Sillar y demás, ¿no? La nacionalización de las minas, ¿puede volver a explicar, por favor? Ya. La nacionalización de las minas quiere decir que antes de la nacionalización de las minas, quienes explotaban el estaño y lo poquito que daba plata eran empresas extranjeras, ¿ya? No las explotaban el Estado, sino empresas extranjeras. En ese entonces, los más conocidos que extraían el estaño eran los varones del estaño, que eran Hochschild, Patiño y Aramayo, ¿no? Entonces, los mineros que trabajaban para estas empresas extranjeras van a empezar a movilizarse y pedir que el Estado sea el que explote el estaño y no así, ¿no? Las empresas extranjeras. Entonces, cuando llega la revolución del 52, estos mineros que van a gobernar junto con Víctor Paz Tensoro van a lograr esta nacionalización, es decir, van a expulsar a las empresas extranjeras, o sea, a los varones extraños, y ahora sí, los mineros van a explotar las minas a través de la Comibol, que va a ser la Corporación Minera de Bolivia, ¿no? Entonces, vamos a sacar a los extranjeros y ahora quien va a explotar, ¿no? Va a ser el Estado. La tierra es para quien la trabaja. Exactamente, ese es el eslogan de la reforma agraria, ¿no? Acabar con el latifundio quiere decir que las tierras no pueden ser improductivas, ¿no? Entonces, tienen que cumplir una función social. ¿Cómo se cumple una función social? Cuando vos tenés ganado,
¿no? Porque el ganado necesita alimentarse en esas tierras cuando estás cosechando y sembrando, pero además cuando también querés vivir, ¿no? Entonces, no pueden haber tierras improductivas en nuestro país, ya que si no, el Estado, a través de la institución que ahora se llama INRA, el INRA revierte tierra y luego la va a redistribuir a las personas que sí lo necesitan, ¿no? ¿Quiénes fueron los varones del estaño? Los varones del estaño fueron Xochitl, Patiño y Aramayo, ¿no? Que a pesar de que eran bolivianos, pero eran empresarios privados, no eran empresarios del Estado, ¿no? Sí, obviamente le daban cierto dinero al Estado, pero poquitito. La mayoría se lo llevaban ellos. En su momento, ellos fueron personas muy, muy ricas, ¿no? Que obviamente su riqueza se ha transformado en generación, porque al día de hoy ustedes vayan a Cochabamba y pueden visitar una de las haciendas de Patiño que se ve, ¿no? El lujo inmenso que han tenido. Si ahora todavía queda el lujo, imagínense el lujo que tuvieron en su época, ¿no? De explotación. A ver, ¿qué más duditas tienen, chicos? A ver, comentarios, preguntas. Mañana entonces vamos a empezar con el tema de las dictaduras. Ya les cuento que mañana acabamos el tema, toda la historia de Bolivia. Mañana vamos a ver las dictaduras y vamos a ver la vuelta a la democracia. Y ya el lunes vamos a empezar con la historia de Santa Cruz. Mañana acabamos. Entonces, si pueden ir leyendo hoy un poco acerca de las dictaduras, de la vuelta de la democracia, bien, para que mañana podamos comentar aún más, ¿no? O acotar algún contenido que ustedes quieran adicionar. ¿Qué preguntas más tienen, chicos? Pregunten, 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 porque después en el examen llegan todas las preguntas, ¿no? Sí, queda mucho tiempo, pero lo malo es que no puedo adelantarme a temas porque hay un programa. Hay un programa y no puedo. Ahí dice, le dice la guerra civil. Sí, en 1889. En ese año fue la guerra civil. Dicen cómo acaba el gobierno. En realidad el gobierno acaba cuando ingresa la dictadura a nuestro país, ¿no? Porque a las dictaduras no les gustaba que Víctor Paz Tesoro le haya devuelto el poder, ¿no? A ese cogobierno. El cogobierno era MNR Mineros, ¿no? Y a las dictaduras no les gustó que le haya dado el MNR el poder a esos mineros. Entonces, por eso es que ingresan las dictaduras, acabando con el gobierno de Víctor Paz Tesoro y de los mineros, ¿no? ¿Cuándo el segundo examen es, creo que después del carnaval, ¿no, Rebeca? El miércoles, ¿no? Cuando llegamos al carnaval justo ese es el día, ¿no? Sí, está previsto para, o sea, al otro día, el último día de carnaval, al otro día es el examen. Pero esa fecha, como les dije anteriormente, está sujeta a modificación, ¿ya? Así que no se preocupen, de igual manera nosotros en los grupos le vamos a avisar cuándo va a ser el examen y de nuevo qué tienen que llevar, qué tienen que hacer, qué no hacer. ¿Ya, jóvenes? Gracias, Rebeca. Miren, me pregunta un concepto de, a ver, ¿dónde está? Dicen, puede darme un concepto de latifundio. Yo les doy un ejemplo, pero les voy a lanzar el concepto como dice. Miren, el latifundio es una finca, ¿no? O una quinta rústica de gran extensión, ¿no? O puede ser así, tierras, extensiones grandes de tierra de propiedad privada pertenecientes a un solo dueño y que presentan una baja productividad, es decir, extensiones grandes de tierra de un solo dueño, ¿no? Que no cumplen una función social, que no hay productividad, no hay, ¿no? Producción. Eso es un latifundio. Entonces, eso es lo que la reforma agraria acaba con esos latifundios porque son tierras de engorde que no cumplen función social. Entonces, ahorita lo que la gente necesita es tierra para poder, ¿no? Desarrollar, sembrar, cosechar y demás, ¿no?
El cogobierno era el MNR con los mineros. Yo creo que sí. Sí hay que acordarnos de las fechas de las 4 reformas. Entonces, pero ahorita las podemos repasar. Se volverá a hacer el biométrico. Bueno, eso no va a contar seguramente Rebeca unos días antes, si va a haber otra vez el biométrico. Sí, les cuento que Víctor Page Tensoro era, si no me equivoco, el abuelo, si no me equivoco, es el bisabuelo de nuestro actual presidente Rodrigo Paz. Al examen ingresa todo lo que es el tema 4 de Historia de Bolivia y el tema 5 que es Historia de Santa Cruz. A ver, vamos a memorizar ahorita las fechitas de la... Espérenme un segundito. Aquí lo tengo. Espérenme un segundo, por favor. La reforma agraria en 1953, la reforma educativa en 1955, la nacionalización de las minas en 1952. Ahora, el voto universal, eso sí, espérenme un rato, voto universal. El voto universal es en 1952. Esa es la fecha, 1952. Y acuérdense, ¿no? Que el voto universal es que ahora todos, sin discriminación, todos pueden llegar a votar. Yo creo que sí entran todos los temas porque en anteriores me preguntaron de la serie de la operación. No. Bueno, eso ya nos había comentado Rebeca, que puede ser que hubieran surgido algunos contratiempos, pero seguramente ya van a estar bien delimitados los temas. Nosotros enfoquémonos que historia, en este segundo examen va a entrar historia de Bolivia, que es el tema 4 que vamos a finalizar el día de mañana, y el tema 5 que es la historia de Santa Cruz, chicos, ¿ya? Eso enfoquémonos. Así está delimitado. Buenas tardes de nuevo. Tengo entendido de que para el examen número 2 entran las unidades 4, 5 y 6, ¿ya? O sea, básicamente que se olviden de lo otro y, o sea, no se olviden obviamente, ¿no? Sino de que se va a enfocar más en la unidad 4 y 5 y 6, ¿ya? Porque ya dimos examen de la 1, la 2 y la 3. Exactamente. Entonces, pero, Rebeca, te cuento que nosotros en historia solo tenemos hasta 5. Ah, bueno. Sí, a ver, voy a entrar a nuestro... Sí, nosotros solo tenemos hasta la historia de Santa Cruz. Bueno, entonces creo que las otras creo que tienen hasta la unidad 6 o hasta la 5, no lo sé, pero como les digo, después del primer examen, todo lo avanzado después del primer examen entra al segundo examen, ¿ya? Sí, sí, exactamente. Ahorita, mira, estoy entrando en el grupo a nuestra programación porque me ha hecho dudar. Ahorita, espérame un segundito. Hoy tenemos la Revolución del 52, mañana pasamos dictadura a democracia. El lunes, martes, miércoles, tenemos Victoria de Santa Cruz, feriado. Ah, volvemos, sí, volvemos el 18 a un repaso, ¿no? Recién el 19 y 20 es el examen, ¿no? Sí. Sí, creo que el 19 es la toma del biométrico y exactamente. El examen. Así es. Sí, ahorita estoy viendo bien el programa. Sí. Mañana finalizamos con la historia de Bolivia. Mañana, de lunes al